lo de firmar. No, pero genial. Pues ya lo preparé. Vale, vale. Sí. Tienes que sentarte aquí, ¿verdad? Tienes que sentarte en esta silla. Sí. Vale. Bueno, arratsaldeon. Buenas tardes. Ongi etorri, hemen zaudeten guztioi, badakigu egun gogorrak direla, COVID-19 dela eta, beraz, eskerrik asko etortzagatik. Gaur gurekin dago Jordi Amat, idazle ezaguna, izan ere bere azken liburua, El hijo del chofer, oso arrakastatsua da. Jordi Amat Bartzelonan jaio zen, orain dela 52 urte, filologoa da, eta 2019 urtetik Lan Vanguardian idazten du. Sari batzuk jaso ditu bere liburuengatik, baina gaur aurkezten duen liburua, El hijo del chofer, interesgarria dela uste dut. Kontua da Kataluniako historiaren zati bat azaltzen duela. Frankismoaren ondorengo pertsonaia gakoak dira, esate baterako Jordi Pujol, Felipe González, El País egunkaria, eta Bartzebrian. Bueno, egia esan liburuaren protagonista kazetari bat da, Alfons Quintá. Hala ere, horren inguruan istorio txikiak sortzen dira gaur egungo Katalunia ulertzeko. Badakizue, hemendik aurrera gure artean ordu eta erdiz hitz egingo dugula, eta gainera esan nahiko nizueke galderarik egin nahi izanez geroago txartelak pasako dizkizuegula, zuen hausnarketak zein burura datorkizuena mahai gaineratzeko. Buena tarde, Jordi. Buena tarde. Ongi etorri a Bilbao. Es un placer, es un placer. Los barceloneses sois especialmente bienvenidos desde que el domingo os ganamos la Supercopa. No sé de qué estás hablando, no. No me podía resistir, pasa una vez cada muchos años y si no aprovecho ahora. Bueno, decía que a pesar de la situación sanitaria complicada que tenemos aquí en Bilbao, y hoy mejor que mañana, como por cierto también sucede en Cataluña, pues tenemos una excelente respuesta de público aquí en Bidebarrieta, también y sobre todo gracias al equipo de esta sala, que es un gran marco y que a pesar de que vivimos en penumbra, son capaces de mantener ahí la luz encendida de la cultura con estos diálogos y estas conversaciones, o sea que muchas gracias también a todo el equipo de Bidebarrieta por el trabajo que hacéis, a pesar de todos los pesares. Y hay una buena respuesta de público con todas las limitaciones, porque el libro que vienes a presentar, El hijo del chofer, está teniendo un enorme éxito, y yo no sé si queriéndolo sin querer va camino de convertirse en una guía alternativa o una guía complementaria para entender la transición en Cataluña, ¿no? Se empezó a presentar también como eso. Decía que el protagonista del libro es Alfons Quintá, es un periodista influyente, pero siniestro, les pasa a algunos periodistas, no a todos nos pasa, pero a algunos les pasa, cuyo final, por cierto, yo recuerdo, porque el desenlace de su vida, que es también el desenlace del libro, yo conté en la radio. Lo que sucede es que yo no sabía que este individuo, Quintá, había caminado por la columna vertebral del tardofranquismo, del posfranquismo, de la Cataluña autonómica, que había sido alguien tan influyente. Bueno, tenemos, ya sabéis, más o menos hora y media para charlar. Os pasarán tarjetas por si queréis plantear alguna pregunta al autor. Y luego, importante, porque luego igual se me olvida, si queréis que os lo firme el libro, que os lo dedique, al final quedaos sentadas y sentados y será él quien vaya para evitar situaciones incómodas que se puedan producir o que se pudieran producir. Decía lo de que el libro puede ser una guía alternativa o complementaria para entender la transición en Cataluña, porque, claro,
creo que esto no es una historia novelada, es decir, aunque pudiera parecerlo, en tu libro no hay lugar para la ficción, ¿no? ¿O me equivoco? No, yo creo que creo y sé que puedo documentar bien y citar las fuentes a todas las escenas que voy describiendo en el libro, pero antes de nada, gracias por haber venido. Todo es muy incómodo, pero creo que todos hacemos lo posible en la medida de nuestras posibilidades para que la vida siga y podamos disfrutar no de mucha interacción social, pero sí de alguna, y poder seguir hablando de libros también es una forma de hacernos sentir vivos más allá de esta extraña normalidad en la que estamos. O sea que gracias por haber venido, gracias a la biblioteca y gracias a ti por habértelo currado. El libro no pretendía de entrada ser lo que ha acabado siendo, porque yo creo que cuando escribes un libro de este tipo, yo había escrito otros sobre política y sobre cultura básicamente en Cataluña, pero también sobre el resto del Estado, siempre esperas que genere algún debate. Y eso no pasa, naturalmente no pasa. Y en este caso ha ocurrido por múltiples circunstancias, algunas pienso que las sé, pero la mayoría creo que no las sé, pero sí que creo que está ayudando a algo que de repente se ha vuelto obligado por muchos motivos, que es a repensar de una manera crítica el despliegue de la democracia en España desde el 78. Yo creo que eso es lo que el libro ha acabado siendo, y no era tan claro qué es lo que yo buscaba cuando empecé la investigación. Cuento muy rápido porque yo he escrito un libro sobre un tipo del que nunca pensé que escribiría. Yo había escrito de gente más o menos honorable o incluso ejemplar, y he acabado con un tío que es indiscutiblemente execrable, no por su final trágico, sino por la mayoría de su vida en la relación con la gente de su entorno. Fue un personaje siniestro. A mediados del diciembre del 2016, cuando tú debías estar en la radio contando cosas como la del asesinato, Alfons Quintà mató a su mujer y después se suicidó en Barcelona a mediados de diciembre del 16, yo acababa de leer un libro que me interesó muchísimo, que eran las memorias de Juan Luis Cebrián, el primer director del país, uno de los periodistas con más poder de la democracia española. Y allí en el libro contaba una anécdota que a mí me pareció fascinante. Relataba una comida que había tenido en Madrid, en un reservado, no en una mesa en un restaurante, sino el reservado de un restaurante del Poder de Madrid, el Zalacaín, que si no estoy, nunca he comido en el Zalacaín, y creo que no podré comer en el Zalacaín porque ha cerrado durante la pandemia. Y allí se habían reunido el director y el principal accionista de Prisa, con un mediador que era un ministro de UCD y después lo sería del PSOE, Fernández Ordóñez, con, decía Cebrián, unos emisarios de Pujol que iban a pedir a la propiedad del diario El País que el periódico dejase de informar sobre los problemas de banca catalana. Estamos hablando del año 80, justo después de la investidura de Jordi Pujol, y desde pocos días después de la investidura en El País se publican sistemáticamente artículos sobre los problemas financieros del banco que no se publican en las páginas de economía, sino en las páginas de política, y los firma el periodista Alfons Quintà. Y ese va a convertirse en el caso de su vida, o piensa que será el caso de su vida. Cebrián cuenta en las memorias que aceptan las presiones y tiene que pedirle al periodista que deje de publicar, piensa que se enfadará. Sorprendentemente al periodista le da igual. ¿Por qué le da igual? Eran las cosas que yo me pregunté. Y después Cebrián decía que ese era el principal error de su trayectoria periodística. Lo decía después de la confesión de Jordi Pujol del 2014, pero finalmente era una frase como muy dura de un periodista que podemos discutir si justamente o no tiene un alto concepto de sí mismo, que dice, ese es mi principal error. Y eso me pareció muy interesante. Escribí la crítica, la mandé a La Vanguardia con un despiece describiendo esa escena, y al cabo de 4 días Quintà mataba a su mujer y se suicidaba. Y entonces, al cruzarse esos dos hilos, yo pensé que tal vez valía la pena investigar a ese personaje, es decir, sin la tragedia yo creo que no hubiese seguido la pista, no hubiese quedado como se quedó
parte del país, impresionado por el horrible charco de sangre en el piso que había conseguido chantajeando a la Caixa. Pero sin el crimen yo no hubiese buceado en las cloacas de la transición. Al cabo de 2 semanas pedí en un archivo si tenían información sobre Quintà, me mandaron un correo con documentación escaneada y entre esa documentación había una carta de un chantaje escrita por él cuando tenía 16 años al escritor Josep Pla, amenazándole que si no hacía lo que él le pedía, lo denunciaría a un torturador de la Brigada Político-Social de Barcelona. Ese chaval de 16 años amenaza al mejor amigo de su padre, que es Josep Pla, que es un escritor importantísimo. Y entonces ya vi que el tipo sin duda valía la pena. O sea, que ahí había historia. Que había historia, sí. Claro, yo me preguntaba ¿qué interés podía tener para Jordi Amat un tipo como Alfons Quintà, cuya historia era, como relatas, ¿no? Además a un ritmo vertiginoso. Creo que es muy interesante en el libro que das un montón de datos, pero en ningún momento pierdes el hilo, ¿no? Está la historia de Banca Catalana y está que luego se convierte en el fundador de TV3, ¿no? O sea, sí, yo lo único que sabía era que existía un interrogante sobre Quintà, que era cómo puede ser que el tipo que destapa el caso Banca Catalana y que acentúa la crisis del banco, porque hay una lenta huida de depósitos cuando él va publicando las noticias, cómo puede ser que este tipo que está atacando la figura de Pujol sea la persona que Pujol encarga el principal proyecto de su primera legislatura, que es la televisión pública catalana. Y había una leyenda urbana sobre qué había pasado para que Pujol le hiciese el encargo a quien era su enemigo periodístico, y es que lo había chantajeado. Eso se publicó entonces y varias de las personas que yo he entrevistado para escribir el libro siguen pensando que hubo un chantaje. Porque Quintà, además, cuando le preguntaban ¿y cómo puede ser que te hayan contratado a ti con lo que has contado?, él siempre respondía, porque saben lo que puedo contar. Entonces, alimentaba esta leyenda sobre una información que tenían en una hipotética caja fuerte en su casa, y eso fue un aval que utilizó durante mucho tiempo. Después de darle muchas vueltas a la cronología y hablar con personas que podían tener parte de la información, porque nadie la podía tener toda, mi conclusión es que no hubo un chantaje, sino que, como en otras veces de su vida, se repitió un patrón de conducta, que es que Quintà, cuando podía, se vengaba. Porque la venganza es lo que parece moverle permanentemente. Y Pujol, que tenía clarísimo que antes de las elecciones del 84, las segundas, quería tener una televisión a pleno rendimiento, entiende que es en ese momento cuando alguien que está herido puede captarlo para incorporarlo, digamos, a su círculo, no sé si de confianza, pero sí encargarle un proyecto de esas dimensiones. Sabe que el tipo tiene la ambición y el carácter durísimo, despótico, como para llevar al personal al límite, y eso me lo han ido contando las personas que empezaron a trabajar en TV3, y al mismo tiempo lo desactiva como enemigo potencial, y eso es lo que ocurrió. Y esa es mi respuesta al interrogante que existía. Partimos, por tanto, de un personaje, digamos, una microhistoria de la transición que enseguida nos conecta con Pujol, Banca Catalana, el diario El País, Cebrián, Felipe González y después TV3 y la construcción de la Cataluña autonómica. Y, claro, yo creo que surge la pregunta de si esto es solo una anécdota de la historia o es algo representativo de cómo se hizo la transición en Cataluña y, por tanto, también en España. Yo creo que es uno de los múltiples casos que nos permiten ahora y no antes, entender mejor el proceso de cambio político. Mira, un detalle. Alfons Quintà, su padre es chofer de Josep Pla, y uno de los viajes que realizan es el año 1960, un viaje a París para que Pla se entreviste con el presidente exiliado Josep Tarradellas. Yo no sabía hasta qué punto, y pensaba que no habría relación entre Quintà, padre, hijo, y Tarradellas, hasta que fui al archivo de Tarradellas y había 60 cartas
de los Quintá con él, con el presidente exiliado. Y investigando constaté que Quintá, el periodista, es quien primero publica una entrevista en la prensa a Tarradellas ya en transiciones, desde el 39 hasta el 76. El primer periodista que en el interior habla de Tarradellas es Quintá, porque sabía por su padre. Y después es quien da el scoop en el país de que existen un contacto entre el gobierno Suárez y Tarradellas medio año antes del regreso, y que el mediador en este caso es un tiburón de las finanzas, que era Manuel Ortínez, un personaje poco conocido pero relevante para mi libro. Bueno, Quintá cuenta eso, la exclusiva, la entrevista a Tarradellas, la exclusiva sobre esos contactos, y es quien redacta la noticia de primera página del 66, el día del regreso de Tarradellas, en octubre del 67 a Cataluña. El titular es típico de la transición. Josep Tarradellas es nuevo presidente de la Generalitat al aceptar la figura de Juan Carlos, algo así. No recuerdo, en el libro está copiado el titular de la noticia. Bueno, Suárez estaba presente aquel día en el Palau de la Generalitat. ¿Y dónde estaba el rey? Yo creo que la diferencia de ahora con respecto a hace 10 años es que la pregunta ¿dónde estaba el rey? No sé si nos la habríamos formulado, o si conocíamos la respuesta, no sé si la habríamos dicho. Lo que se constata ahora, leyendo y cruzando la cronología, es que el día que Tarradellas vuelve a Barcelona, Juan Carlos está en Arabia Saudí, y por las memorias de un ministro que lo acompaña, Alberto Auliart, sabemos que su presencia, la del rey, tenía sentido porque facilitaba la venta de armas de industrias armamentísticas españolas a Arabia Saudí. Yo creo que lo que ahora descubrimos es la cara que conocíamos y la cara oscura que no habíamos contado. Y yo creo que el libro está siempre en esta dinámica y tal vez a veces mostrando excesivamente la cara oscura y dando poco contraste, pero es que como la versión oficial ha sido tan rotunda, creo que es el momento para contar la otra verdad también. En el caso particular de Cataluña, que al fin y al cabo es donde se desarrolla toda la historia que tú vas narrando, claro, tú lo has dicho antes, ¿no? Quintá es el periodista que puede poner contra las cuerdas al primer Pujol con la denuncia del caso Banca Catalana, y luego entra en la rueda del pujolismo siendo el periodista que monta, o uno de los que monta TV3, que está, en fin, en el tronco de la autonomía de Cataluña. Es decir, que la Cataluña de hoy no se entiende sin TV3, ¿no? Entonces, esas formas de hacer del pujolismo son las que denunciaba Quintá, porque cuando Quintá sale de TV3 vuelve a arremeter contra Pujol siempre que tiene oportunidad, o el pujolismo fue otra cosa. Bueno, el pujolismo fue muchas cosas, algunas buenas, otras normales, y algunas ahora sabemos que tóxicas, con una toxicidad que se incrustó en las instituciones, y esto ha dañado el autogobierno, cosa que es problemática. Pero fíjate, cosas que he ido descubriendo mientras escribía el libro. Quintá es despedido de TV3 en junio del 84, hace solo un mes de la primera mayoría absoluta. TV3 de alguna manera ha cumplido con su función política, tiene una función mucho más trascendente, que es tener un medio de comunicación de masas en catalán. Es una decisión de Quintá que solo sea en catalán, moderno, transgresor, en parte transgresor en lo moral, y con una plantilla de redactores jovencísima, muy motivada, con una clara conciencia de que deben competir con una competencia artrósica que es la televisión española de los primeros 80. Y lo consiguen. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, pues, el monstruo que habita dentro de Quintá va haciendo imposible el día a día en la redacción. Ese es, yo creo, el motivo fundamental por el que lo despiden. Pero al cabo de 4 o 5 años, desde presidencia de la Generalitat,
se piensa que no existe un periódico potente que defienda sus intereses y se impulsa a la creación de un periódico básicamente para competir con La Vanguardia, pero también para afianzar un lugar del pujolismo en el poder español de ese momento. Es el diario Observador, cuyo primer director es Quintá. Mientras el periódico se publica lo será solo durante 40 días, pero ha estado 2 años trabajando el proyecto y ahora sabemos que parte de ese periódico se financió con una comisión ilegal que salía de la venta, de la compra de la Generalitat de un edificio a una empresa propiedad de Javier de la Rosa, y sabemos que después Javier de la Rosa invirtió 1.000 millones de pesetas en ese periódico. Claro, Dios, son unos vasos comunicantes que se producen en las cloacas que no estamos acostumbrados a mirar porque los poderes se blindan y porque no es agradable mirar. No es una historia bella, al contrario, la del libro, por el personaje y por el tiempo y por lo que pasa alrededor de él. Pero yo creo que si no lo contamos somos civilmente mucho más vulnerables. Digamos que la función ideológica del libro no es entrar en el debate de hoy, sino simplemente intentar dotarnos de un relato más complejo sobre cuáles son las relaciones entre los poderes y sobre todo que muchas veces cuando hacemos un juicio moral sobre el poder tendimos a equivocarnos o somos ingenuos porque la auténtica naturaleza del poder es amoral. Y en el libro hay muchas escenas de amoralidad. Has citado el caso del rey emérito, hemos citado a Pujol. ¿Tú crees que de aquellos vicios, ¿no?, de esas formas de hacer, queda algo hoy? No me gustaría responder de manera taxativa. Lo que sí creo es que mientras el mito de la transición fue sólido, esas grietas apenas se veían, digamos, o el apoyo masivo a ese mito las suturaba de inmediato. El problema no es que haya un pecado original, esa es mi opinión, en el despliegue del Estado democrático, sino que la incapacidad de las élites del poder para regenerar ese mito, para darle una nueva capa de democratización, es lo que ahora nos lleva a una situación en la que yo creo que es ampliamente aceptado que ese mito no fue tal. El mito, yo creo que en política los mitos sirven para ocultar ejercicios de violencia simbólica, económica o directa. Tienen esa función. Tal vez las sociedades necesitamos mitos, pero deben ser creíbles. Cuando dejan de serlo, porque descubrimos que detrás había cosas que no nos habían contado, que no queríamos ver, es cuando caen. Entonces, el tiempo que se pierde en poder regenerar el mito es el que dificulta, yo creo, es el que nos lleva a solapar crisis de Estado que podían haber sido remediadas y ahora hay grandes dificultades para sanarlas. Pero eso es una opinión. Sí, no, pero es muy interesante porque tú empezabas diciendo algo así como vamos a sacar el pus, ¿no?, que ha quedado de aquello de la transición que se hizo mal. Se hicieron muchas cosas mal, aunque durante varias décadas nadie quería decirlo o nadie quería mirar. Pero claro, tú como yo estamos en ejercicio hoy en día y te paras a pensar. Yo lo reflexionaba el otro día cuando Iñaki Gabilondo se retiraba de la radio, porque estaba empachado. Claro, yo me pongo a pensar en Iñaki Gabilondo, que ha narrado todo eso, que ha sido protagonista directo, que ha estado dentro y se estará encontrando ahora con lo del rey, se habrá encontrado con lo de Pujol, con tantos personajes con los que ha tenido que convivir, que digo... Y claro, y al mismo tiempo yo veo a mucha gente de mi generación, un poco más mayores, porque claro, hoy es muy fácil estar contra Franco. Hoy hay una cantidad de antifranquistas, activistas, que da gusto, ¿no?, por metro cuadrado. O
bueno, muchos de los que están aquí me entenderán, hoy es facilísimo estar contra ETA. Hoy también, o sea, estar muy concienciado con los derechos humanos es muy fácil. Y sacarle las vergüenzas al rey emérito también, o hablar de Pujol. Pero claro, no podemos ir contando las cosas. Nosotros somos notarios de la actualidad, de lo que pasa hoy. No podemos ir contando las cosas con 40 años de retraso, ¿no? La pregunta sería ¿por qué pasa? Yo colaboro por las mañanas en un programa de la SER en Cataluña que presenta Josep Coni. Cada lunes entraba Iñaki Gabilondo 10 minutos mientras yo estaba en la tertulia y el otro día se despidió. Y estuvo bonito. Y recuerdo que un día hablamos en antena de hasta qué punto él se sentía ingenuo o culpable por no haber investigado, por no haber contado lo que sabía, y cómo no me gustaría ser injusto, pero sí que diría que es lo que dirían muchos periodistas influyentes de ese momento, que es la coartada de la estabilidad, ¿no? Pues, en una democracia muy tierna que está consolidándose, hasta qué punto mostrar las costuras del sistema puede ir en contra de su estabilización. Yo diría, y eso yo no tengo una respuesta muy clara para eso, pero tiendo a pensar que la verdad es estabilizadora. Es decir, que una sociedad es mejor cuanta más verdad es capaz de descubrir y decirse y aceptarla. De lo que estamos hablando, creo, es qué pasa cuando esa verdad no se dice y cómo corroe la calidad de la democracia. Si yo no soy para nada un teórico de eso, yo soy un filólogo que me dedicaba cuando estudiaba hispánicas a leer a Unamuno. Pero yo creo que uno de los problemas que hemos tenido durante los últimos años es una escasa capacidad de fiscalización de los poderes, porque el margen de libertad que tienen los medios, que básicamente tiene que ver con su autonomía económica, es bastante limitado. Y eso hace muy difícil que determinadas verdades puedan ser dichas. La paradoja es que cuando las dices tienes premio. Creo que el lector, el oyente, el espectador, tratarlo agradece que se le trate con madurez, y tratarlo con madurez implica poder decir lo que la mayoría intuimos, que muchas veces no tenemos las maneras de contarlo, pero cuando eres capaz de contarlo y no haciéndolo desde un córner del campo de juego, sino desde un espacio central, que es lo que me ha ocurrido a mí. Yo escribo en el diario La Vanguardia, un diario de centro estabilizador, para nada crítico con lo establecido, pero el hecho de que yo escriba allí me da un plus de credibilidad que si escribiese en un diario muy estigmatizado ideológicamente lo haría muy difícil, y el libro lo publica una editorial del Grupo Planeta. Yo creo que cuando eres capaz de contar lo que teóricamente rompe el estanque de la apariencia, ganas, y ganar quiere decir que haces mejor el debate público. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué tardas 40 años en poder contar? Pues supongo porque contarlo ahora tiene un precio demasiado elevado. No sé, pero tú has sido periodista diario. Sí, es que has estado en esas disyuntivas, supongo, claro, es una de las, mil veces y has tenido que tomar decisiones. has dicho una palabra clave que aquí se repite constantemente, que es la de la estabilidad, ¿no? La estabilidad y más en un país como este, en el que tenemos un pasado reciente pues tan terrible, a veces percibes que hasta en la sociedad existe la necesidad de tranquilidad después de vivir a sobresaltos, Sí, día sí y día también. No sé si ustedes lo han leído.
esto ha cambiado la percepción que tú tenías a priori de lo que fue la transición, o si quieres, por no hablar de la transición, de la construcción de la Cataluña autonómica, para luego transportarnos al presente, porque Cataluña está en una situación compleja, ¿no? Es decir, ¿tú crees que con los datos que has ido teniendo, la visión que puedes tener tú ahora es una enmienda a la totalidad de la construcción de la Cataluña autonómica? No me gustaría pensar que es una enmienda a la totalidad, pero lo que es, a mí no me gustaba. Había una cosa que me hacía sufrir bastante, que era cómo dividirían el libro personas que habían tenido malas experiencias con Quintá, desde el insulto como poco al acoso hasta ser el familiar de la mujer asesinada. Eso me incomodaba bastante y eso tenía claro que no me molaba. Lo que no sabía es que la imagen que acabaría saliendo de mi país sería una imagen tan opaca. Y soy alguien condenadamente moderado y por tanto estoy incómodo en la polémica y en la acritud. He intentado ser tan descriptivo como sea preciso en función de lo que me iba encontrando, y lo que me iba encontrando no encajaba con la visión que yo tenía de cómo había sido el pujolismo, que es el mundo en el que crecí y en el que para nada me sentí incómodo, para nada. No se trata tanto como de descubrir algo oscuro, sino de constatar una cierta ingenuidad a la hora de entender cómo se construye, que no es algo menor, un poder político, porque no existía ese poder y se construyó, y todo acto de fundación de un poder es un acto de fuerza, y esa fuerza no nos gusta mucho contemplarla. Y esa fuerza tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la capacidad de tensar las relaciones personales, del chantaje, de provocar situaciones institucionalmente tensas. Y eso es lo que he ido encontrando y me ha ido fascinando, porque sí, entendía que era una forma, no un sabotaje, pero sí una forma complementaria de entender cómo había sido el país donde crecí. ¿Te respondo a lo que me preguntabas? Sí, porque, en fin, ¿cuántas veces nos hemos preguntado aquí qué pasa en Cataluña? ¿Lo que les ha pasado a los catalanes? Si ellos eran la representación, la viva representación de la moderación, como tú dices que eres tú, ¿no? O sea, fueron los más entusiastas, los más participativos. Cuando España parecía que se resquebrajaba, ahí aparecían un par de ministros catalanes y los de CIU y ponían todo en orden, ¿no? Y de repente, bueno, pues hace una década Cataluña entra en una espiral diferente, que hace muy difícil la vida interna y su relación con los demás. Hay un par de referencias o tres solamente a ETV aquí en tu libro, no parecen demasiados vascos, pero bueno, es que nosotros aquí mirábamos con mucha atención, ¿no? Y está pasando algo y parece que quieren hacer algo, pero no sabemos bien el qué. Ahora se habla de que pueden gobernar independentistas y no independentistas juntos. No sé si tú crees que eso puede ser. No sé si estamos en disposición de hacer una terapia de grupo, porque a veces la necesitamos, al menos yo, sobre esta historia. A principios de 2018 publiqué un librito que se titulaba sobre el lío en el que estábamos, La conjura de los irresponsables. Una situación que éramos todos los irresponsables, porque era inexplicable haber llegado a una situación de colapso como esa. ¿He dicho algo como de un problema en relación con nosotros? Sí, entre vosotros y de vosotros con los demás, ¿no? Yo sí percibía entre mis contactos en Cataluña que echaban de menos más cariño en Madrid, más cariño incluso aquí, ¿no? O sea, los vascos, ¿dónde estáis? ¿Por qué no sacáis un poco la cara por nosotros y tal? Yo básicamente lo que he echado en falta ha sido política. Y llegó un momento que
sabía que íbamos a hablar de eso. Pensaba que habíamos venido a hablar de mi libro, que hemos hablado de mi libro, pero... Me ha pasado que como con el Barça, que no me he podido resistir. Una pregunta que es para ti, pero que básicamente tendría que responderla al público. Cuando has hablado en euskera, ¿todos te han entendido? Me figuro que no. Vale. Sí. Pero bueno, nada de lo que he dicho en euskera he dejado de decirlo en castellano. O sea No porque me hayas insultado y no me haya dado cuenta, que esa sería una posibilidad. No, era por cuál es el nivel de conocimiento social. Bueno, en Bilbao, y empezando por mí, que no soy bilingüe perfecto, ni mucho menos, no es demasiado elevado. Vale. No sé ahora mismo cómo está el porcentaje, pero Bilbao Centro no es una de las zonas con mayor porcentaje de vascoparlantes. O sea, ¿tú no lo aprendiste en casa, sino en la escuela? No, yo nací en Galicia, o sea que imagínate. O sea, yo vine aquí con 18 años, o sea que todavía estoy en proceso de aprendizaje. Vale. Es un recorrido largo. A mí me ha parecido que lo hagas espléndidamente, pero claro. No es el caso. Simplemente, normalmente este tipo de diálogos suelen ser en castellano, pero hay una norma, digamos, no escrita. No, se me parece bien, era simplemente para situarme. Euskera, sí. Voy a empezar. Luego dices que te hago preguntas que no sé qué. Tarradellas fue un presidente exiliado. ¿Puigdemont también? No me la he inventado. El presidente Pujol, cuando le hacían preguntas incómodas en las ruedas de prensa, tiene una frase muy conocida que no sé si la recuerdan. Era, ara no toca. Yo no sé, no es el presidente, pero yo creo que es un exiliado. No es un exiliado del 39, por la polémica que hubo a propósito de las declaraciones del vicepresidente Iglesias, creo que fue el domingo pasado, ¿no? Cuando lo entrevistaron en Salvados y creo que la pregunta es del entrevistador, pero él no dice que no. Yo creo que si volviese a España, Puigdemont lo detendrían y lo encarcelarían, por supuesto. Que no vuelve por ese motivo, está claro, eso lo convierte en un fugitivo de la justicia. Me resulta muy difícil aceptar eso y a mí me parece que fue un presidente pésimo, porque provocó una situación de colapso institucional que básicamente ha sido lesiva para el autogobierno catalán. Pero a mí decir que es exiliado no me parece una descripción injusta. Me pregunto, dice otra persona, si la escritura del libro te ha creado algún enemigo. Que yo intuya sí, que yo sepa no, pero hay una tristísima ventaja. Quintá, sus padres murieron, no tuvo hermanos y no tiene hijos. De manera que cuando yo pregunté a la editorial que los abogados leyesen el manuscrito, ellos me hicieron esa pregunta, si había familiares directos, y les dije que no, y por tanto era improbable que alguien denunciase por cuestiones de honor. Y después, de la misma manera, desde un punto de vista de ética civil, el pujolismo no sale bien parado del libro, pero yo pienso que como los catalanes estamos acostumbrados a perder, deberíamos entender también que a veces las victorias son sucias y que Pujol ganó. Consiguió lo que pretendía, que era fundar un poder catalán. Ese fue el motor de su vida y por tanto desde un punto de vista de un juicio ético pues, es complicado, pero desde un punto de vista político yo no tengo tan claro cuál es la lectura que debería hacerse del libro. Finalmente, digamos, la polarización en la opinión en Cataluña hace que los enemigos que ya tenía sigan siendo los mismos, pero creo que no he ganado enemistades y esta es el núcleo duro de la historia termina en 1990.
tampoco alguien puede sentirse, tal vez sí heredero, pero en cualquier caso, si se siente heredero, sabe que es una herencia tóxica y nadie se reivindica parte de eso. ¿Pero tienes muchos enemigos o qué? No, la verdad es que muy pocos, pero sí, digamos que no se tensó, yo creo, tal vez se tensó la convivencia, la opinión se tensó, y incluso para alguien de coraje tan moderado como el mío era inevitable tomar partido, y era, de hecho creo que era una obligación, y eso tenía un cierto precio, aunque yo me reivindicase tan ecuánime como era, como sabía. La pandemia, que casi no la hemos citado, porque claro, Por suerte. efectivamente no tiene cabida, lógicamente, en el relato de tu libro, es todo muy anterior, pero volviendo al presente, la pandemia ha logrado hacer algunos cambios políticos que probablemente sin ella no se habrían producido. Hoy mismo estamos disfrutando del primer día de Biden en la Casa Blanca, ¿no? Y hay como una especie de relajo en todo el mundo, y la pandemia también ha cambiado inevitablemente el tono del independentismo catalán, su discurso, su agenda. Ahí ha habido una moderación y de hecho el candidato del PSD a la presidencia de la Generalitat va a ser el ministro de Sanidad. O sea, ¿puede la pandemia sacar a Cataluña de ese atasco en el que tú decías que estabais, de esa situación estéril? ¿El efecto Illa es real? ¿Tú lo percibes? No. Hay mucha gente trabajando para que el efecto Illa sea una realidad. Mira, yo creo que ha sido un acierto electoral del PSC hacer el cambio, no porque se considere que Illa ha gestionado mejor o peor la pandemia, sino porque Illa no ha perdido los papeles. Alguien yo escribí un artículo que era El hombre del traje gris, sobre Illa, y de repente parece que eso sea como un capital político, alguien que es capaz como de reconocer una ayuda del otro y tal, pero no sé si habrá efecto Illa o no. Lo que sí creo es, y no sé cuándo se producirá, ni tengo la bola de cristal y puede que me equivoque, es que a corto o medio plazo, pues, la reactivación de una política constructiva en Cataluña pasa porque sean capaces de gobernar a fuerzas, no sé si de los dos bloques, pero sí de sector, digamos, que se incorpore a la gobernabilidad alguien que sea independentista con alguien no antiindependentista, pero que puedan convivir, porque eso ayudará a limar ciertas asperezas. Yo creo que será claramente sano. Además que uno, y lo vemos desde hace un año de una manera impúdica, la competencia por quien tiene el liderazgo en el independentismo ha sido en muchos casos un acelerador de decisiones equivocadas. Y por tanto, a mí me parece que es bueno que se incorpore a alguien más. O sea que Esquerra con el PSC todavía no, pero Esquerra con los comuns quizás sí. Sí, bueno, no te digo que partidos, simplemente que la fórmula permitan que gobierne un partido independentista con uno que no lo sea. Está también. Entre la documentación que conseguiste, creo, que tenía Quintá, ¿no hay nada del 3% de comisión? No. ¿De qué? Me estoy volviendo un blando yo preguntando. Me estoy dando cuenta que me he vuelto un blando preguntando yo. No, me interesé por... Teóricamente, Quintá tenía dosieres comprometedores que nunca encontré. Encontré ropa suya en Wallapop y no estuve tan desquiciado como para comprarla, pero sí que compré algunos libros de segunda mano que habían sido suyos y era tremendo ver
cómo la locura se podía ver en función de las marcas que hacían los libros. Los marcaba de una manera histérica y como insultando al autor y llevándole la contraria. Un amigo compró libros dedicados de Josep Pla a Josep Quintà o Alfons Quintà, pero yo creo que no existían los dosieres hasta que hace una semana recibo un correo electrónico de un profe de la Pompeu Fabra que me descubre que él fue una fuente de unos artículos muy críticos con la no presencia del catalán en la universidad, que era algo que no había sabido resolver, y por eso no lo incluí en el libro. Y me dijo, y en la comida que tuvimos con Quintà, sin que yo le preguntase, me dijo que él tenía un documento que probaba que en la compra de los terrenos donde está TV3, no donde empezó, sino donde se instaló, unos estudios enormes en Sant Joan d'Espí, no sé si es el Estado, Pujol había cobrado una comisión del 5%, pero simplemente un testimonio de algo que dijo Quintà. No tengo el papel que lo atestigue. Ya. Y las preguntas pueden ser de este tipo. Yo estoy dispuesto a aceptar preguntas. No han llegado más. Estamos en la recta final y, bueno, igual es, claro, de formación, ¿no? Periodística, pero una de las cosas que me ha sorprendido mucho del libro es el hecho de que cuando se forma TV3, ¿no? Claro, es que de TV3 se han dicho tantas cosas también en los últimos años y aquí lo vemos tan poco que no tenemos suficientes elementos de juicio, pero yo que la he seguido en determinados momentos con mucha atención, esa imagen de una televisión moderna que está, digamos, enchufada con profesionales de mucha talla, es así, o sea, eso es real, ¿no? Y Quintà, tú lo cuentas en el libro, su principal empeño es ese, que sea una televisión profesional, que se adelante a los hechos en la medida de lo posible, que sea una redacción comprometida, que vayan todos a una, y eso de algún modo lo logró, ¿no? No, claro que lo logró. Tuve una conversación muy interesante con Rosa María Calaf, pues la tenéis presente. Ella en el año 81 ya trabajaba en Televisión Española, creo que ya en Informe Semanal, si no recuerdo mal, ahora era reportera internacional, y Quintà le propone que se incorpore al equipo como directora de programas. Y me dijo que en la cena que tiene en Madrid, ella le dice, te haré un papel de cómo sería la televisión ideal. La televisión ideal era el rigor informativo de la BBC y la capacidad tecnológica de las televisiones norteamericanas. Y Quintà lo hizo. Y Quintà lo hizo y además siendo muy consciente, porque eso lo tenía muy claro Calaf, que la burocratización de Televisión Española era el principal problema que tenía para ser una televisión competitiva. Y tenía unas malas praxis tremendas que en parte yo creo que aún se arrastran y que para nada las tenía la primera TV3, que era una televisión con una media de edad bajísima. Quintà no incorpora a sus compañeros de generación periodística, sino que se obsesiona por fichar a periodistas jóvenes que no necesariamente hayan estudiado la carrera de periodismo. Y los manda a formarse a Francia o para que vean noticiarios informativos en televisiones norteamericanas y van sorteando los problemas que de inmediato les pone a Televisión Española, que pensaban que el tercer canal catalán sería un canal folclórico. Y se dan cuenta de repente que no, que hay una televisión joven, moderna, con unos medios relativos, que tiene el ingenio técnico, por ejemplo, de conseguir, sin poder contar con repetidores internacionales, imágenes de los viajes del rey a África que pueden pasarlo antes en TV3 que en Televisión Española porque han conectado con un piloto de avión. Hay infinidad de cosas de este tipo que hablan de la modernidad del producto, de la misma manera que tenían clarísimo que querían los derechos de televisión del Barça, que querían una serie norteamericana de moda, Dallas, que le había dejado de emitir Televisión Española por reparos morales, de la misma manera que se hace un show de noche donde hay un striptease femenino, algo que hoy nos parecería mal y que entonces solo nacían ellos, pero con la capacidad, por ejemplo, en el programa de Ángel Casas, de entrevistar a Rock Hudson y que sea en TV3 donde dé la exclusiva de que tiene el SIDA.
o sea, es un arranque potentísimo, en un momento sin apenas competencia y con la conciencia militante de que, digamos, la parte de la población catalana que no habla en catalán se incorporará a una mirada nacional del presente y del mundo, no porque la tele sea en catalán naturalmente, sino porque la tele es buena. Y porque la tele es buena, aprenderán a hablar en catalán. Y eso funcionó. Y ahora no funciona tanto, por muchos motivos, pero no funciona tanto. Bueno, os recuerdo que si queréis estar con él, que os firme el libro, tenéis que esperar en vuestros sitios y Jordi, supongo que de buen grado. Feliz. ¿Me dejas hacerte la última? Sí. Ahora, pero... ¿Cómo será? No. Hay una opinión mayoritaria de que el sistema en el que estamos, bueno, en fin, con sus desajustes y sus problemas, pues está bien, pero de la transición nos queda alguien que pueda servir de referencia. La monarquía pues ha acabado como ha acabado, la figura de Pujol ha acabado como ha acabado, Felipe González ha acabado como ha acabado. Y yo muchas veces en conversaciones pues hay gente que me dice, es que los de ahora no saben hablar, qué diferencia, los de antes sí que sabían y los de antes sí que eran buenos y a eso sí que da gusto escucharles hablar, pero claro, no son referentes. Queda algo en pie referencial, alguna persona referencial que tú digas, referencial. Hay que escucharle lo que dice porque nos puede servir para hoy. Yo escucho a Felipe González. No es un santo. Escucho a Miquel Roca. No les pido que se comporten como padres de la patria, porque esto es una cosa un poco antigua y que huele a chamusquina, pero sigo pensando que su aportación fue mayoritariamente positiva. Y digamos que conservan una cierta autoridad que para quienes queremos entender el presente y entendemos que ese presente responde a una determinada historia, a mí me siguen pareciendo personas valiosas y seguro que hay más. No querría ser injusto y yo seguiría escuchando lo que diga Jordi Pujol. Me sigue pareciendo un político muy importante y determinante y por tanto con un capital de experiencia que es útil. Creo que es un error de juventud la iconoclastia porque sí. No, tengo un cierto respeto por la experiencia y por tanto hay gente que puede seguir contando cosas sin que no pueden engañarnos ya tanto. Bueno, a mí tu libro me ha parecido fascinante. Mi opinión no es tan relevante como las de esta solapa que aparece aquí, de Gabilondo, Cercas y un montón de gente que lo han aplaudido, pero yo insisto, es una manera trepidante de contar un montón de cosas y de situarse en la Cataluña de entonces, que es también parte de la Cataluña de hoy. A todos los que habéis venido, insisto, muchas gracias por venir a pesar de la situación en la que estamos y a la gente de Bidebarrieta por trabajar para que la cultura no se apague. Y Jordi, gracias por haber compartido este rato charlando conmigo, que gracias a ti, te leo desde hace mucho tiempo y creo que nunca habíamos coincidido cara a cara, o sea que un encantado placer. hoy, gracias por la paciencia. Mesedez, itxaron eserita, harik eta gure langileek irteko esan arte. Saiatu irte